Continuemos con el estudio de mi libro, Estudio Comparativo del Evangelio Sinóptico. Hoy vamos a ver el relato donde Jesús calma la tempestad, que lo encontramos en los tres sinópticos. Tiene casi la misma estructura, pero algunas diferencias y semejanzas que vamos a mirar. De primero miremos que el versículo 23 dice que entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Miremos el 22 de Lucas que dice, aconteció que un día que entró Jesús en la barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago y partieron. Entonces miremos esta diferencia ya, que el lago de Genesaret, Lucas siempre lo llama lago. Por acá también vuelve y dice lago, pero los otros evangelistas lo llaman mar. Marco lo llama mar. ¿Qué podemos mirar también? Mateo dice que entrando en la barca, Lucas dice que entrando en la barca con sus discípulos. Marcos dice que un día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y habían otras también con él otras barcas. Así que ya Marcos dice que con él habían otras barcas. Mateo y Lucas dicen que había una sola barca. Continuemos. El 24 dice que he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Qué dice Lucas? ¿Qué dice Marcos? Marcos dice que se levantó en el mar una gran tempestad de viento. Mateo dice que solo habla de una gran tempestad, pero Lucas dice una gran tempestad de viento. Y también, eso también lo dice Lucas, una tempestad de viento. Así que en esta parte de la tempestad, Lucas y Marcos hablan de tempestad de viento, mientras que Mateo habla de una sola tempestad en el lago y se anegaban y peligraban. Marcos también habla de anegar. Marcos y Lucas hablan de anegar y Lucas añade que peligraba. Esta parte no la dice el evangelista Mateo. Versículo 25 dice, vinieron sus discípulos y levantaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. O sea, Mateo, al igual que Lucas, donde dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos, llaman al Señor y le hacen una súplica que lo salve. Vamos a ver qué dice Marco. Y estaba en la popa, Marco habla en el lugar donde estaba durmiendo, sobre un cabezal también dice, y despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Así que lo que en Mateo y en Lucas es una súplica, en Marcos es un reclamo que le hacen, lo hacen como una forma de reclamo al Señor. Pero dice el 26, pero les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Vamos a mirar una cosa, para que quede claro. En Marcos y Lucas, dice que levantándose reprendió al viento. ¿Y qué le dice? Levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, cállate y enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Despertando, reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo grande bonanza. Y habla del viento y las olas. ¿Y qué dice Mateo? Mateo dice, y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Significa que en Mateo, antes de reprender el viento, Jesús recrimina a los discípulos. Pero Lucas y Marcos primero reprende el viento y luego recrimina a los discípulos. Esa diferencia también la tenemos que ver. En Lucas y Marcos primero reprende despertando, reprendió al viento y levantándose reprendió al viento, pero en Mateo primero recrimina a los discípulos. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y luego entonces dice, levantándose reprendió los vientos. Reprendió los vientos, que los vientos están
en plural y en los otros evangelistas están en singular. Pero entonces, ¿qué dijo Jesús? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? O sea, que Mateo le dice Jesús le dice a los discípulos que tienen poca fe. ¿Qué dice el 40 acá de Marcos? Y les dijo, ¿por qué estáis amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Ya en Marcos, Jesús lo que le dice a los discípulos es que no tienen fe. Mateo, poca fe. Marcos, no tienen fe. Y Lucas les dijo, ¿dónde está vuestra fe? O sea que parece que tenían, pero no la estaban usando en el momento que la necesitaban. Son tres formas de recriminar, que Jesús recrimina a los discípulos, que hay algunas diferencias. Y atemorizados se maravillaban. Entonces temieron, dice Marco, con gran temor. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? O sea, los hombres, en Mateo no hace diferencia entre los discípulos, sino los hombres, pero Marcos dice que entonces temieron con grande temor y Lucas dice que atemorizados se maravillaron. ¿Cuál es la parte final? ¿Y qué decían ellos? Que aún los vientos y el mar lo obedecen. Y se decían unos a otros, acá esto que decían unos a otros, lo dice Lucas también y Marcos, y decían unos a otros que aún el viento, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún los vientos, Marcos dice el viento, Lucas dice los vientos, y a las aguas, acá no dice mar, sino y a las aguas manda y le obedece? ¿Sabes? Mire que tiene mucho de dónde estudiar, así que les invito a que ustedes puedan profundizar en el estudio de estos relatos. Les invito también a que se suscriban a mi canal para que puedan participar de estos videos introductorios. También les invito a que se adquieran el libro en Amazon, en Busca Libre. En el primer comentario, en la descripción de mi canal, dejo el link para adquirir el libro. Que Dios me les bendiga a todos.